Hola, esto es Aquí América, la revista de la actualidad del continente de France 24. Soy Natalia Cabrera y los invito a este recorrido por las historias más importantes del continente esta semana. En Ecuador, un paquete de medidas económicas adoptado por el gobierno de Lenín Moreno desató una ola de protestas que terminó en disturbios, que llevaron al presidente a declarar el estado de emergencia. La consigna empezó siendo la derogación del llamado paquetazo, pero ya va en una solicitud de renuncia al mandatario. Ruinas de la próspera Venezuela. El parque industrial que aglomera las empresas de aluminio y acero se encuentra paralizado. Era la segunda fuente de ingresos del país. Nuestra corresponsal fue hasta Puerto Ordaz y nos muestra el deplorable estado en el que se encuentra. Y Colombia acogió el festival Hip Hop al Parque, el más grande de América Latina. Un espacio que creció como una alternativa para la resolución de conflictos callejeros. Y vamos de inmediato a Ecuador para nuestra historia principal. El presidente Lenín Moreno anunció una serie de medidas económicas para cumplir con los requisitos del Fondo Monetario Internacional para desembolsarle 4.200 millones de dólares, un préstamo con el que Moreno pretende hacer frente al déficit fiscal. Es llamado por sus detractores el paquetazo. 6 puntos que van desde la reducción de aranceles a la importación de productos informáticos hasta la disminución de los salarios de contratos en el sector público. Y la más impopular, que encendió la ira ciudadana, la liberación del precio de los combustibles y el fin de su subsidio, lo que ha generado un aumento de precios al transporte público y a la gasolina, con un alto costo político para su gobierno. Protestas, desmanes, detenciones, estado de excepción y el traslado de la sede de gobierno son algunas de las consecuencias. Pero, ¿qué es exactamente lo que incluye el llamado paquetazo? Andrea Rincón nos explica. Una serie de decisiones impopulares pero necesarias. 6 medidas con las que el presidente Lenín Moreno pretende cambiar el rumbo económico del país, que desde hace 2 años mantiene un abultado déficit fiscal. Este paquete responde además a un acuerdo que alcanzó Ecuador con el Fondo Monetario Internacional para acceder a créditos por 4.209 millones de dólares ante el elevado endeudamiento público de la dolarizada economía. Dentro de las iniciativas se encuentra la eliminación de los subsidios al combustible, lo que lleva a la liberación del precio del diésel y de la gasolina extra, una de las más controvertidas. También se eliminan aranceles para maquinaria y materias primas agrícolas e industriales. Se eliminan aranceles a la importación de celulares, computadores y tabletas. Y finalmente, 300.000 familias más recibirán $15 mensuales adicionales a través de diferentes bonos. Eliminar ese subsidio a los combustibles fósiles en línea con la agenda mundial que lucha contra el cambio climático nos permite liberar recursos para apoyar a nuestros emprendedores, sobre todo a los pequeños y medianos empresarios. El gobierno busca liberar los 1.400 millones de dólares anuales que gasta en subsidios. Para algunos analistas, el dilema económico se resolvió por la vía adecuada, ya que el dinero que el país gastó en subvencionar combustibles entre 2005 y 2018 fue de 54.269 millones de dólares, que equivale al 50% de su PIB, según cálculos del Ministerio de Economía y Finanzas. Pero al eliminar este auxilio y liberar el precio del combustible, que ahora está sujeto al mercado, las tarifas se han elevado hasta en un 123%, aumentando también el valor del transporte público y algunos bienes, provocando masivas protestas en todo el país. Nos coge a nosotros, a los pobres, directamente meternos la mano en el bolsillo y subiendo la gasolina. Nosotros somos pobres, la gente personal que trabajamos aquí, cultivamos todos los días, necesitamos trabajar y nos duele. En 2015, el expresidente Rafael Correa achicó el gasto público al suprimir el auxilio de los combustibles de aerolíneas y carga pesada internacional, con un costo político menor al que asume hoy su sucesor. Uno de los protagonistas de la situación en Ecuador son los indígenas. Las comunidades se sumaron al paro convocado por los transportadores, pero una vez levantados siguieron con los bloqueos y se radicalizaron con la detención de medio centenar de militares. Esta semana marcharon desde distintos puntos hasta la capital e intentaron tomar la sede de la Asamblea Nacional. Nuestro corresponsal en Quito, Gustavo Ortega, nos cuenta la importancia histórica de los indígenas en la política del país andino. Son miles y marchan desde sus comunidades hasta la capital. Para ellos, la historia se quedó en la colonia. Las movilizaciones indígenas en Ecuador han sido un componente histórico de la protesta social. Una ley específica
para las nacionalidades indígenas y negras del país. Siempre ha reaccionado a los paquetazos neoliberales que ha exigido sobre todo el Fondo Monetario Internacional a los gobiernos de Latinoamérica y del Ecuador. Existe un intento de golpe de Estado. A fines de 1996, el presidente Abdalá Bucaram decretó el congelamiento del salario mínimo y el alza de los pasajes. ¡Que salga el gobierno Bucaram Niza! 2 meses después, una movilización cívico-militar con los indígenas como protagonistas lo apartó del poder. Un golpe de Estado congresil. En 2000, Yamil Maguad, en medio de la indignación indígena y militar por el anuncio de la dolarización de la economía, el congelamiento de los depósitos bancarios y el incremento del precio del combustible, debió dejar el Palacio de Carondelet. Esta ha sido una elección democrática mayoritaria. Ambos presidentes que de alguna manera tenían un programa económico estrechamente vinculado o que tendía a favorecer a las grandes corporaciones. En 2001, los indígenas adelantaron grandes protestas contra medidas tomadas por el gobierno siguiente, y en medio de ellas fue elegido presidente Lucio Gutiérrez, uno de los militares que protagonizó la caída de Maguad. En 2005, el propio Gutiérrez fue destituido por la Corte Suprema en medio de nuevas protestas. Hoy, los indígenas en las calles tienen contra las cuerdas al presidente Lenín Moreno. Queremos llegar allá a una persona que responsabilizca, una persona que ponga a trabajar con el pueblo. Una constante de las últimas décadas en este país de 16 millones de habitantes, en el que los indígenas son más de 1 millón. Venezuela es uno de los países con las mayores reservas de petróleo del mundo, pero poco se sabe de la que era su segunda industria más importante, la de los metales. Hoy está en ruinas por la falta de inversión extranjera, la escasez de materia prima y los problemas de electricidad. Nuestra corresponsal Herminia Fernández habló con algunos de los exempleados de este sector, que una vez fue el reflejo de la prosperidad de la nación suramericana. Luego de ser mecánico industrial en CBG Alcasa, la fábrica más importante de aluminio de Venezuela, Juan Moya ahora es taxista. Aunque él y sus compañeros siguen en nómina, han tenido que dedicarse a otros oficios porque la empresa está en cierre técnico. Así como mi persona, bueno, hay muchos trabajadores profesionales como nosotros que, bueno, estamos taxiando, otros trabajadores están en las minas, otros trabajadores se fueron a otros países, otros trabajadores aquí están trabajando de zapatero. O sea, tienen que hacer algo para sobrevivir la situación que estamos pasando en económico que está pasando este país. Desolación, desmantelamiento, paralización. Las industrias de acero, aluminio y metales, que por décadas fueron fuente de exportación para Venezuela, están abandonadas. Pedro Acuña trabajó como gerente de lo que fue el complejo siderúrgico venezolano más importante y hoy lamenta el silencio de las máquinas. Por supuesto, es una empresa quebrada cuyo valor patrimonial es incluso menor que el nivel de endeudamiento o los pasivos que tiene la empresa, pero esa condición la tiene hace más de 7 años. Como Juan, Henry Arias está en paro forzado por el cese de actividades. Vio cómo la escasez afectó la empresa, desde la falta de materia prima hasta no tener transporte para los trabajadores. Hoy permanece en casa y sus hijos que emigraron lo ayudan económicamente. Sabe que solo con la buena intención no va a recuperar su trabajo. CBG Alcasa está en la ruina, cerrada, imposible de arrancarla, pues si no tenemos inversiones extranjeras, nosotros es imposible que arranquemos esas empresas. Con el solo pulmón de los trabajadores no lo vamos a hacer. Del emporio industrial construido en los años 60, cuando comenzaba el periodo democrático en Venezuela, hoy solo quedan ruinas. Una realidad similar a la de la industria petrolera. Y vamos a Colombia para hablar de música, pues el pasado fin de semana se celebró en Bogotá el festival de hip hop más grande de América Latina. En esta edición, Francia fue el invitado especial. Jesús David Contreras estuvo allí y aunque no cantó ni bailó, sí nos tiene los detalles del evento. Artes plásticas, danza y música, todo reunido en un mismo escenario para Hip Hop al Parque.
Desde hace 2 décadas, el hip hop en español ha crecido exponencialmente en América Latina y una muestra de ello es este festival a cielo abierto, que ha llegado a albergar hasta 100.000 personas en un solo día. El festival es una oportunidad para la expresión de la cultura urbana, en particular esta cultura de hip hop que sabemos que tiene sus 4 elementos. Tenemos graffiti aquí, tenemos el breakdance, tenemos los DJs, tenemos los MCs. Entonces, este festival que ya lleva 23 años, pues es un momento clave. El breakdance es un pilar del hip hop, un baile acrobático nacido en Nueva York en los 70s. Esta danza, que será incluida por primera vez en los Juegos Olímpicos de París 2024, se ha perfilado como una vía para la resolución de conflictos callejeros. El breakdance, en su finalidad y su esencia natural, es totalmente danza. Y la danza es una expresión corporal. Se enfoca primero en llevar como un mensaje de transformación a otras personas y tratar de sanar muchas heridas que hay en la sociedad. Pero el hip hop no es exclusivo de los hombres. Las voces femeninas se abrieron espacio para concientizar sobre la situación de las mujeres en América Latina. A través de la música buscan homenajear a las víctimas de los feminicidios. Es un festival en primera instancia respetuoso de la diversidad, es un festival libre de violencia hacia las mujeres, es un festival, como lo acabamos de ver en el show de Flor de Rap, que se piensa también en las situaciones que están viviendo las mujeres en América Latina y en el mundo. Francia, como invitado especial, hizo presencia en el escenario. Los Science Suba Crew fueron los encargados de cerrar el festival con sus ritmos caribeños y sabor africano. Y me despido en Nueva York, porque en lo profundo de uno de sus cementerios más prestigiosos, las misteriosas vibraciones de un concierto clásico rebotan en las paredes de las catacumbas, una especie de sesión que estimula el espíritu de la música clásica. Los expertos de la música advierten sobre la inminente desaparición del género clásico, pero Andrew Owsley, quien fundó Death of Classical, dice que los obituarios son más que prematuros. Para él, las espeluznantes guaridas ofrecen una acústica extraordinaria. Gracias por acompañarme en esta emisión de Aquí América. Recuerden que pueden seguirme en redes sociales en @ncabreraf24 y en nuestra página web hay más noticias.